Hola, fraternal saludo. Como tutor del Semillero de Hermenéutica y Padres de la Iglesia, es un motivo de alegría poder compartir una conferencia dedicada a Gregorio de Niza con el ánimo de presentar, a manera de hipótesis, el esfuerzo de apropiación de la espiritualidad cristiana comprendida y vivida por este obispo del siglo IV desde la novedad que imprime la categoría epéctasis, que acuñó para referirse a la vida en el espíritu, a la experiencia mística. Evidenciada la intencionalidad, en un primer momento se hará una breve nota aclaratoria en relación con el concepto espiritualidad. En un segundo momento se realizará una descripción básica del concepto en el cual Gregorio escribe las obras de contenido explícitamente espiritual y místico. En un tercer momento se abordará la categoría epéctasis a partir de la referencia a la escritura en Filipenses 3, 13, 14, a la antropología desde las nociones de imagen de Dios, deseo y libertad, y en cuarto momento se hará referencia a la centralidad cristológica de la espiritualidad desde las categorías seguimiento, imitación de Cristo y oración. Por último, se cierra con una conclusión. Pasemos entonces a la nota aclaratoria. De acuerdo con la intencionalidad de la presente conferencia, es importante hacer una aclaración referida al término espiritualidad, debido a que en el contexto del obispo de Niza todavía no ha sido utilizado. Frente al origen de dicho término, hay al menos dos versiones. La primera, sostenida por Illanes, para quien el término espiritualidad surge en el siglo V y alcanza una cierta difusión 1 o 2 siglos después, siendo usado para indicar la vida espiritual y más concretamente una vida espiritual intensa. La segunda, sostenida por Gutiérrez, para quien el término espiritualidad comienza a emplearse hacia el siglo XVII. Todo lo referente a la perfección cristiana será llamado vida espiritual y la reflexión sobre la cuestión constituirá la teología espiritual. Las dos versiones del origen del término espiritualidad difieren en las fechas, pero permiten identificar aquello que puede estar más cercano al lenguaje usado por el obispo de Niza en cuanto a vida espiritual, vida en el espíritu o perfección cristiana. Estas categorías nos servirán en adelante para identificar el significado del término espiritualidad referido al niceno. Abordemos entonces el contexto de los escritos de contenido espiritual y místico. Iniciar la exposición sobre la espiritualidad histórica en la cual le correspondió vivir al obispo de Niza, quien había nacido en Cesarea, la capital de Capadocia, aproximadamente entre los años 331 y 335, es particular debido a que, en palabras de Ramos, el siglo IV, como ninguno antes ni ninguno después, es el siglo de la búsqueda de Dios. Esta constatación puede validarse en Gregorio al realizar un acercamiento a su biografía. Como señala Solano, Gregorio descendía de una familia de antigua raigambre cristiana, destacada por haber sufrido la persecución por confesar la fe, y cuya abuela materna, Macrina, la mayor, es reconocida como santa. Fue el cuarto entre 10 hijos de Emelia y Basilio, de los cuales 3 son también reconocidos como santos: Santa Macrina, la menor, San Basilio y San Pedro de Sebaste. De estos 3 hermanos, Macrina y Basilio, quienes optan por la vida monástica, tendrán una incidencia directa en el niceno, al punto de considerarlos sus maestros. El ideal monástico de corte anacorético se había desarrollado antes del nacimiento de Gregorio y fue fuente de inspiración para Basilio, quien es el fundador del monacato cenobítico en Oriente. Esta experiencia espiritual de consagración de la vida, que asumió el lugar del martirio como signo de identidad cristiana al terminar la persecución del imperio, estuvo muy presente en la vida de Gregorio y la compartió durante algún tiempo antes de ser consagrado obispo de Niza. Más aún, el inicio de su producción literaria está marcado por una obra que escribe a petición de su hermano Basilio, en la cual exalta la virginidad. Tras la muerte de Basilio,
Gregorio continúa el legado dejado por su hermano y termina el comentario al libro del Génesis. Además, se da la tarea de elaborar tanto una serie de tratados dogmáticos, en su mayoría polémicos contra las herejías de su tiempo, como discursos, cartas, sermones y obras exegéticas que ponen en evidencia la continuidad de los principios hermenéuticos de Orígenes, la libertad de su estilo como escritor, el conocimiento de su cultura y su talante como filósofo y teólogo, que para la posteridad significará, según Camphausen, el reconocimiento como el teólogo más universal de su siglo. Este tipo de obras va a caracterizar el ejercicio literario del niceno hasta el año. Permite corroborar la afirmación de Gutiérrez, según la cual, en toda gran espiritualidad, tenemos al inicio un nivel de experiencia, luego una reflexión sobre esa vivencia, lo que permite proponerla al conjunto de la comunidad cristiana como un modo de seguir a Cristo. En efecto, en el año 386 se abre un nuevo panorama en la vida del obispo de Niza y constituye el colofón de su trabajo literario. Las circunstancias históricas cambiaron para el niceno debido a varios motivos, entre los cuales cabe destacar el traslado de la sede del emperador con su corte a Milán, lo cual hacía que ya no tuviera injerencia en los asuntos de la corte. Además, por disposición de los sínodos realizados por aquella época, los obispos quedan obligados a permanecer en sus sedes y a ocuparse exclusivamente de ellas. Estas circunstancias le sirvieron para dedicarse más de lleno al estudio, la producción literaria y el ejercicio de su vida interior. El nuevo escenario, que va desde el 386 al 394, parece conspirar para que Gregorio se recoja y, según Danielou, centre toda su actividad en la doctrina espiritual en función de la iglesia de Niza y las comunidades monásticas legadas por sus hermanos Macrina y Basilio. Moreschini narra el inicio de la etapa a la cual estamos haciendo alusión en los siguientes términos. Gregorio, a partir de aquellos años, es movido más por intereses ascéticos que caracterizan sus escritos y al parecer también su actividad práctica. Queremos decir, no tanto el propio comportamiento individual, que había sido desde los tiempos de la educación recibida de Macrina, iniciado en los intereses y exigencias ascéticas, pero también obras concretas realizadas según los ideales monásticos. El modo en el cual el niceno había obrado en este campo no parece fácilmente evidente. En sus tiempos en la Capadocia, el modelo que se imponía a todos era el del monaquismo organizado por Basilio. ¿En qué cosa Gregorio lo habría modificado? Parece que en aquel periodo había muerto también su mujer. Gregorio escribe también La institución de los cristianos, una obra de neta impronta ascética destinada a delimitar el ideal del cristiano, vale decir, la perfección monástica. Siguiente apartado, la espiritualidad como crecimiento constante. La afirmación de Gutiérrez, según la cual la búsqueda de Dios es, en verdad, el sentido definitivo de toda la espiritualidad, se entiende mejor cuando se dirige la mirada a la obra espiritual del obispo de Niza, para quien la búsqueda incesante de Dios es la esencia de su forma de entender la vida en el espíritu. En la obra de Anima Resurrectione, Gregorio señala la autoridad de la Escritura como norma y medida de todos los dogmas en los siguientes términos. No nos está permitido afirmar lo que nos plazca. La Sagrada Escritura es, para nosotros, la norma y la medida de todos los dogmas. Aprobamos solamente aquello que podamos armonizar con la intención de estos escritos. Esta comprensión de la Escritura como norma y medida no aplica solo para los dogmas, sino también para la vida en el espíritu, pues para Gregorio la Escritura constituye la paideia propiamente cristiana. En este sentido, es en relación con la Escritura que elabora su comprensión de Dios.
Establece correlaciones entre pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento con el ánimo de argumentar frente a temas particulares, de modo orgánico y coherente, debido a que el fin de la exégesis de Gregorio no es solamente el descubrimiento de un sentido espiritual, sino desentrañar el carácter orgánico de la vida espiritual. Personajes como Moisés, Pablo y Juan serán sus referentes preferidos. A partir del vínculo que Gregorio tiene con la escritura, no es de extrañar que el origen del término epéctasis surja del trabajo de interpretación de la misma, particularmente de una perícopa de la carta de San Pablo a los filipenses. No es que lo tenga ya conseguido o que yo sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero hago una cosa: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Este pasaje va a ser determinante en la manera como Gregorio va a orientar la argumentación en la obra de Vita Moises, al punto de convertirse en la columna vertebral del desarrollo de la respuesta a la pregunta que le formularon: ¿en qué consiste la perfección en la virtud? O, según Moreschini, el leitmotiv de la mística del Niceno. La afirmación de Pablo permite comprender el significado de la epéctasis como tensión hacia adelante y hace referencia al crecimiento sin límites como característica irrenunciable de la verdadera virtud y del itinerario espiritual. La interpretación alegórica de los sucesos de la vida de Moisés le permite al niceno argumentar que en el caminar hacia Dios a una etapa sigue siempre otra y a una ascensión sucede siempre otra. En últimas, todos los elementos que entran en juego en la vida espiritual estarán directamente relacionados de una u otra manera con este crecimiento sin límites al cual remite la epéctasis. A esta comprensión del crecimiento constante sin límites llegará también desde su manera particular de concebir la divinidad. En primer lugar, para el niceno, la particularidad de la naturaleza divina es la infinitud, que según Danielú es asumida por Gregorio de la Escritura, pero a la cual aporta una justificación filosófica como contribución original. Y en segundo lugar, comparte la idea según la cual la virtud, el bien y Dios son equivalentes. Al respecto afirma: el bien, en sentido primero y propio, aquello cuya esencia es la bondad, eso mismo es la divinidad. Esta es llamada en propiedad y es realmente todo aquello que implica su esencia, puesto que ya se ha demostrado que la virtud no tiene más límite que el vicio, y se ha demostrado también que en la divinidad no cabe lo que es contrario. Se concluye, consecuentemente, que la naturaleza divina es infinita e ilimitada. Por tanto, quien busca la verdadera virtud no busca otra cosa que a Dios, ya que Él es la virtud perfecta. En efecto, la participación en el bien por naturaleza es completamente deseable para quienes lo conocen, y además el bien es ilimitado. Síguese pues necesariamente que el deseo de quien busca participar en él es coextensivo con aquello que es ilimitado y no se detiene jamás. En relación con lo anterior, de la equivalencia entre la infinitud propia de Dios y el bien cuya esencia es la bondad, Gregorio concluye que el bien es igualmente infinito, y por esta razón, la perfección en la virtud consiste en ser infinita. Más aún, el ascenso del alma a Dios es infinito. Según Moreschini, el progreso infinito del alma es debido a la fe, no a la gnosis, que Gregorio considera como un obstáculo generado por la curiosidad y el orgullo. Ahora bien, para Boersma,
el niceno sostiene que los seres creados, especialmente inteligibles, participan en el ser de Dios por medio de la vida virtuosa. Pero al respecto es oportuno aclarar que esta participación es en las energías de Dios, no en su naturaleza o su esencia, que es infinita. En efecto, para el hombre cuya particularidad es la finitud, que lo hace limitado por naturaleza, la vida espiritual consiste en el constante crecimiento interior, sin límites, con el cual le es posible imitar la absoluta inmutabilidad divina. Demos una mirada a los fundamentos antropológicos que están detrás de esta comprensión del niceno. Para Gregorio, como para los demás padres de la Iglesia, la dignidad de la persona humana radica fundamentalmente en el hecho de ser imagen y semejanza de Dios, que es comunión de tres personas. Esto equivale a decir que Dios ha hecho participar de todo bien a la naturaleza humana. En efecto, si la divinidad es la plenitud de todo bien y el hombre es su imagen, por esta razón, en nosotros está toda clase de bienes, toda virtud, toda sabiduría y todo lo mejor que se puede pensar. El niceno considera que el hecho de que el hombre sea imagen de Dios comporta una cierta infinitud. Dios es infinito, de hecho. El hombre tiene una capacidad infinita de crecimiento en la virtud, esto es, una epéctasis, una ascensión continua y nunca terminada hacia la comunión divina. Esta particularidad del hombre, de haber sido creado a imagen de Dios, es condición de posibilidad para la vida en el espíritu, más aún para la vocación a la intimidad con Dios. En el pensamiento de Gregorio, el hombre es concebido como una unidad de cuerpo y alma, que al haber sido creados por Dios están llamados a participar de la vida eterna. Además, su comprensión del hombre está íntimamente relacionada con el tema del deseo y la libertad, a tal punto que, al explorar sus obras, queda al descubierto la inseparabilidad de la dignidad personal de la libertad humana. A continuación, se ofrece el siguiente ejemplo. El hombre fue creado para participar de los bienes de Dios. Haría falta entonces que tuviera en su naturaleza algo de connatural al ser del cual participa. Por este motivo, fue honrado con la vida, con la razón, con la sabiduría, con todas las prerrogativas que convienen a Dios, para que gracias a cada una de estas propiedades sintetice el deseo de llegar a aquello que a él le es común. Y porque una de las prerrogativas de la naturaleza divina es también la eternidad, se necesitaba absolutamente que la constitución de nuestra naturaleza no fuera privada de este bien, pero que ella poseyera en sí misma la inmortalidad, tanto que, gracias a la eternidad en ella depositada, pudiera conocer el trascendente y tuviera el deseo de la eternidad divina. Esto está expresado de modo claro en una palabra en la narración de la creación del hombre, cuando dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora bien, si el hombre es imagen de Dios, ello permite afirmar que el hombre está dotado de unos atributos que nadie le debe quitar, entre los cuales se destaca el deseo que, según Wozniak, es para el niceno una de las condiciones del verdadero conocimiento de Dios, debido a que se puede conocer a Dios solo deseándole a Él. En efecto, el hombre, en su estructura interna marcada sumamente por la dirección hacia lo infinito, es una palabra sobre Dios. Se podría decir incluso que el hombre, en cuanto criatura que desea a Dios, es un ser teológico. En su ser refleja el sumo misterio que lo traspasa todo. El misterio de Dios infinito resplandece en la persona humana que, deseando, se dirige a su Creador. El otro atributo corresponde a la libertad, que es para Gregorio como la corona de su ser personal. Esta libertad, que tiene su fundamento en la imagen de Dios, le viene concebida en una doble dimensión: ser dueño de sí mismo, autócrates,
y no estar sometido a un dueño, es decir, ser adéspotos. Al respecto, afirma Gregorio: ¿cómo iba el hombre a ser privado del don más hermoso y más honorable, es decir, el don de ser independientes y dueño de sí? En efecto, si la necesidad determinase la vida humana, en este aspecto la imagen sería engañosa, pues estaría adulterada por una desemejanza con su arquetipo. ¿Cómo podría calificarse de imagen de la naturaleza soberana lo que está sometido y sujeto a ciertas necesidades? Así pues, aquello que ha sido hecho conforme a todo con la divinidad, debía con toda seguridad poseer en su naturaleza la libertad y ser independiente, de forma que la participación en los bienes fuese el precio del combate librado por la virtud. El ser dueño de sí mismo permite comprender que el hombre no está determinado y que no es una obra acabada de una vez por todas, sino que es un ser dinámico, en proceso de crecimiento y que puede autodeterminarse y configurar su propia existencia, siendo gestor de sí mismo, al poder optar por la virtud o por el vicio. El ser independiente posibilita que sea dueño de sí y pueda, como imagen de la divinidad, ser lo que es y avanzar en el camino espiritual. En relación con lo anterior, es posible afirmar que la libertad del hombre puede catalogarse de verdadera solamente si está conectada a la voluntad divina, haciéndola propia. Ello implica liberarse del propio egoísmo, tener dominio de las pasiones para poder abrirse al diálogo con Dios y con los hermanos. En este sentido, ser libres ante Dios es buscar ser parecidos a Él, es pensar, obrar, actuar según Dios, lo cual permite comprender que el hombre es la libertad encarnada en cuanto que participa de la imagen de Dios y que ser siempre más libre se constituye en la verdadera vocación humana, pues la perfección consiste en nunca parar de crecer hacia lo mejor. Es oportuno aclarar que la diferencia entre la libertad de Dios y la del hombre radica en que Dios es libertad y el hombre tiene libertad, que le ha sido dada a tal punto que posee el poder de la libertad propia aún ante Dios, es decir, el poder decidir si seguir el camino de Dios o el de la muerte, pues Dios mismo respeta nuestra libertad, aunque sea un don que le pertenece. Más aún, gracias a esa elección, el hombre se autorrealiza, se da su propio ser, es padre de sí mismo. En este sentido, afirma Gregorio, sería inútil e injusto para el creador de la naturaleza que impida al hombre hacer el mal solo porque se ha equivocado, pues el hombre es deiforme a causa de su libertad, de su independencia y de la autonomía que son características de la beatitud divina. Empujar al hombre a hacer algo en contra de su voluntad significaría eliminar en él su dignidad. Si existen hombres que libremente, con movimiento espontáneo, orientan la naturaleza humana hacia el mal, obligarlos por la fuerza a que abandonen sus malas elecciones sería lo mismo que quitarles toda posibilidad de participar en el bien. Sobre todo significaría vaciarlos de la dignidad que los hace semejantes a Dios, pues es a causa de la libertad que el hombre es igual a Dios. En efecto, el hombre, siendo una criatura, está sujeto a todas las concupiscencias del mundo, con la posibilidad de acoger o no a Dios, lo cual dio lugar al pecado en el mundo, y con ello a que el hombre perdiera los dones que traía consigo el ser imagen de Dios. Pero según Gregorio, dichos dones perdidos a causa del pecado serían recuperados con el hombre escatológico, el verdadero hombre de la plena libertad, aquel anterior al pecado o del ser escatológico. No es una utopía, un sueño. El hombre que fue en su origen permanece siempre y será lo que tiene que ser. Particularmente, las condiciones para recuperar los dones perdidos nos las trajo el Hijo de Dios con la encarnación, muerte, ascensión y con la venida del Espíritu Santo.
Por lo anterior, el modelo verdadero y a su vez mediación para el hombre histórico es Cristo Dios, como comienzo de la salvación y edificación del hombre nuevo. Cristo ha comenzado en cada uno de nosotros el trabajo de la conversión para encontrar el camino hacia la verdadera libertad. Ahora le corresponde al hombre, con el ejercicio de las virtudes y la ayuda divina, conseguir con constancia y perseverancia la promesa evangélica de la completa libertad en la comunión divina. El hombre, como imagen de Dios, camina hacia él a través de la práctica de las virtudes en el secreto de la libertad que le permite vivir en la dignidad humana y que exige la relación con los demás, esto es, vivir en comunidad. Esta experiencia comunitaria la refiere Gregorio con la Iglesia, cuerpo de Cristo, que le ofrece al creyente a través de los sacramentos, particularmente el de la Eucaristía, un remedio contra la muerte. La posibilidad del mal está presente en el hombre como fruto de un uso inadecuado de la libertad, que lo lleva a escoger lo peor a lo mejor. En este sentido, el pecado es concebido como alienación del hombre, que en lugar de elegir en función de ser lo que es, elige lo contrario. Al respecto, afirma Gregorio: puesto que lo propio de la libertad es precisamente el escoger libremente lo deseado, Dios no es una causa de tus males, pues Él formó tu naturaleza independiente y sin trabas, sino tu imprudencia que prefirió lo peor a lo mejor. Digamos una palabra al respecto de Cristo como centro de la vida espiritual. Como afirma Bergsma, Gregorio era un hombre siempre en búsqueda de Cristo. Y aunque estaba convencido que de hecho lo había encontrado, el deseo del niceno de ver a Cristo le impulsaba a buscar todavía más. Esta afirmación puede comprenderse mejor en tanto para el niceno un modo de conocer a Dios es serle semejante, llegar a ser su imagen, y para ello no existe otro camino hacia Dios ni otro modelo que aquel que es la imagen prototípica del Dios invisible, Cristo, en quien el alma encuentra quietud y crecimiento infinito. El mismo Gregorio lo expresa en los siguientes términos: Él, que está sobre todo conocimiento y comprensión, que es invisible, inenarrable e inefable, para hacerte a ti de nuevo imagen de Dios, Él mismo, a causa de su amor al hombre, se ha hecho imagen del Dios invisible hasta el punto de hacerse igual a ti con la forma que tomó y transformarte a ti de nuevo por sí mismo conforme a la belleza del arquetipo hasta volver a ser lo que eras en el principio. Esta centralidad en Cristo acompaña todo el itinerario espiritual, en tanto que la búsqueda de ver a Dios que motiva el proceso solo es posible desde una unión cada vez más profunda con Cristo, que se hace posible gracias a la acción del Espíritu. En efecto, afirma Bergsma, para Gregorio, las almas humanas encuentran su telos cuando, en unión con Cristo, se vuelven más puras, en un crecimiento cada vez mayor en la visión beatífica. Esta referencia a la posibilidad de la visión beatífica remite a la epéctasis y con ello a un crecimiento infinito, pero dentro del proceso de vida en el espíritu. Según Bergsma, sin embargo, experimentamos ya la visión de Dios en un sentido real cuando vemos las huellas de Dios en las formas en las que trabaja en el mundo y en el reflejo de su pureza en nuestras propias vidas. Después de haber hecho una alusión a la centralidad en Cristo de la vida en el Espíritu, la referencia al seguimiento y la imitación de Cristo no hacen más que reafirmar dicha centralidad, más cuando la verdadera realización del hombre es la cristificación, que es obra del Espíritu Santo. Por esta razón, para el niceno hemos de procurar seguir a Cristo imitándole hasta el punto de que nosotros mismos seamos imagen de la imagen al reproducir en nuestros actos, como en una imitación,
el hermoso prototipo, como hacía Pablo, convertido en imitador de Cristo por su vida virtuosa. Esta invitación al seguimiento la hace evidente el niceno en la interpretación de la vida de Moisés, particularmente al explicar por qué Moisés en la teofanía de la roca solo pudo ver la espalda de Dios. Al respecto, afirma: la enseñanza que recibe Moisés, procurando ver a Dios de la manera que esto es posible, es esta: seguir a Dios a donde quiera que conduzca. En esto consiste el ver a Dios. En efecto, su paso significa que conduce a aquel que le sigue. No le es posible al que ignora el camino viajar con seguridad si no sigue al guía. El guía le muestra el camino precediéndole. El que sigue no se apartará del buen camino si siempre está orientado hacia la espalda del que lo conduce. La esencia de la vida en el espíritu es el seguimiento de Dios, es decir, el seguimiento de Cristo, quien es la virtud perfecta. No hay otra forma de acercarse a Dios, de correr en el certamen divino, que permanecer en Cristo, recibiendo de Él la estabilidad en la carrera y la fuerza para correr, pues según Gregorio, quien ha alcanzado algún bien, ese ciertamente está en Cristo, el cual contiene todo bien. Es la imitación de la naturaleza divina que exige dicho seguimiento, aquello que diviniza al hombre, y sólo así es posible vivir como amigo de Dios y ser reconocido como su servidor. Ahora bien, Gregorio sitúa el fundamento teológico de la espiritualidad cristiana en el hecho de que el cristiano ha sido hecho partícipe del nombre de Cristo. Señala Gregorio: los que nos unimos con Él por medio de la fe en Él, somos llamados con el nombre más elevado con que se designa la naturaleza incorruptible e inmortal. Síguese necesariamente que también tenemos comunión de nombre con todas aquellas otras nociones que junto con este nombre se refieren a la naturaleza inmortal. En relación con lo anterior, el seguimiento y la imitación pueden interpretarse como una forma de apropiar la comunión con el nombre de Cristo, al ser llamados cristianos, ya que, como afirma el niceno, por definición, el cristianismo es imitación de Dios. Repito, por definición, el cristianismo es imitación de Dios. Ahora bien, conviene evocar los diferentes significados del nombre de Cristo para poder hacernos una idea de aquello que debe imitar el cristiano. Sobre este particular afirma Gregorio: Pablo nos dio a conocer el significado del nombre de Cristo cuando dijo que Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, y cuando le llama paz y luz inaccesible en la que habita Dios, santificación y redención, gran sacerdote y Pascua, propiciación de las almas, esplendor de la gloria, figura de la sustancia y hacedor de los siglos, manjar y bebida espiritual, piedra y agua, fundamento de la fe, piedra angular e imagen del Dios invisible, Dios grande y cabeza del cuerpo de la iglesia, primogénito de la nueva criatura, primicia de los que durmieron, primogénito de entre los muertos y primogénito entre muchos hermanos y mediador de Dios y de los hombres, Hijo unigénito, coronado de gloria y honor, Señor de la gloria y principio de los seres, y le llama también Él que es el principio, Rey de justicia, Rey de la paz, y además de esto, Rey del universo, que ha recibido ilimitadamente el poder del reino. Esta variedad de significados del nombre de Cristo permiten comprender mejor por qué para Gregorio es la naturaleza de las cosas la que confiere sentido y valor al nombre con el cual se designa. En este sentido, para el niceno, no basta con llamarse cristiano, sino que es necesario serlo con una vida que se asemeje a Cristo. Insisto, no basta con llamarse cristiano, sino que es necesario serlo con una vida que se asemeje a Cristo. Los significados del nombre de Cristo
son organizados por el obispo de Niza en función de dos categorías: sabiduría y poder. Frente a los mismos, invita a imitarlos en tanto su imitación es posible a nuestra condición de criaturas. Y ante aquellos que nos desbordan, la invitación es a venerarlos y adorarlos. Esta disposición hará posible que el creyente sea, según el niceno, perfecto hombre de Dios. Como dice el apóstol, es necesario que todos aquellos rasgos que explicitan el significado del nombre de Cristo brillen en la vida del cristiano, unos en la imitación, otros en la veneración, sin que su integridad se encuentre disminuida por el pecado. En la obra sobre la perfección, Gregorio se detiene a explicar cada uno de los nombres, señalando cómo es posible imitarlos o dar paso a la veneración y adoración. Por la limitación de espacio, no se abordarán detalladamente en la presente conferencia, pero al menos para el interés de esta exposición, referido al tema del seguimiento y la imitación, se señalarán algunos rasgos concretos. Dichos rasgos deben permear la vida del cristiano en cuanto a su pensamiento, su palabra y su praxis, para evitar llevar una doble vida. Sobre esta particular apropiación afirma el niceno: el lugar principal lo ocupa el pensamiento, pues el pensamiento es el comienzo de toda palabra. En segundo lugar, tras la reflexión, se encuentra la conversación, que revela con las palabras el pensamiento concebido en el alma. El tercer lugar, tras el pensamiento y la conversación, lo ocupa la praxis, que realiza lo que ha sido pensado. En efecto, aquello que nos es posible seguir e imitar de la naturaleza divina es interpretado por Gregorio en las siguientes virtudes que deben hacerse presentes en el pensamiento, la palabra y la praxis del cristiano: oración, humildad, paciencia, paz, santidad, verdad, justicia, integridad, sencillez, concordia y sinceridad. Esta manera de entender la imitación permite recuperar su sentido más profundo, pues no se trata de imitar aquello que es circunstancial o cambiante, sino aquello que siempre permanece y que da cuenta del significado del nombre de Cristo. Como cierre del presente apartado, conviene evocar las palabras de Gregorio en relación con la espiritualidad entendida como seguimiento e imitación de Cristo o como comunión con el nombre de Cristo. En esto está situada, a mi parecer, la perfección de la vida cristiana, en estar en comunión con todos aquellos nombres en que se explicita el nombre de Cristo, en el alma, en las palabras y en los quehaceres de la vida, hasta el punto de mostrar en sí mismo la santificación perfecta, conforme al deseo de Pablo, en todo el cuerpo, en el alma y en el espíritu, evitando continuamente todo compromiso con el mal. El tema de la oración en Gregorio se circunscribe en la centralidad en Cristo, a quien reconoce como maestro de oración, dado el carácter paidético que identifica su ejercicio teológico. En este sentido, su comprensión de la oración está en sintonía con los postulados presentes en los evangelios, especialmente Lucas y Mateo. Al respecto afirma Gregorio: la palabra divina nos hace conocer la enseñanza de la oración y por su medio explica a los discípulos que son dignos de ella y que con fervor buscan el conocimiento, la forma en que conviene darse amoroso a la escucha divina a través de las palabras de la oración. Al tema de la oración, Gregorio dedica 5 homilías que son conocidas con el nombre de Oratione Dominica, en las cuales plasma su interpretación sobre la oración. Para el obispo de Niza, la oración es una conversación con Dios y una contemplación de las cosas invisibles. Esta definición permite comprender
que la oración es ante todo una conversación familiar con Dios que recibe su fundamento de la filiación divina. La invitación a perseverar en la oración es recurrente en sus homilías. Sobre este particular afirma: es absolutamente necesario ser asiduos en la oración, como dice el apóstol, después de prestar escucha a la voz divina que nos sugiere el modo con que hay que dirigir la oración al Señor. Además de la invitación a perseverar en la oración, de evitar la charlatanería, de esperar siempre en Dios, de dirigirse a Dios con humildad, de la referencia a la oración de petición y de acción de gracias, Gregorio reconoce las bondades de la misma en cuanto que la oración es defensora del pudor, freno de la ira, represión de la altivez, purificación del rencor, anulación de la envidia, destrucción de la injusticia y corrección de la maldad. De todas las características de la oración, que en su mayoría son retomadas de los evangelios, para la intencionalidad de esta conferencia es oportuno señalar que para el obispo de Niza, la oración constituye la cumbre de todas las virtudes, y es por medio de ella que pedimos a Dios todas las demás. En este sentido, es posible entender que la oración no es un agregado de la vida espiritual. Insisto, la oración no es un agregado de la vida espiritual, sino su condición de posibilidad, pues hace posible la vida virtuosa. El fruto de una oración sincera es la sencillez, la caridad, la humildad, la constancia, la inocencia y muchas otras cosas parecidas. Y por ende, la unión con Dios, en palabras de Gregorio, se separa de Dios quien no se une a Él con la oración. De la oración nace la comunión con Dios. Dentro de los ejercicios que reconoce Gregorio para avanzar en la vida espiritual o en la perfección de la virtud, además del énfasis en la necesidad de hacer el bien, la conducta recta, la abnegación, el apartamiento del mal, el esfuerzo ascético, incluye el tiempo dedicado a la oración en recogimiento interior, lo cual valida la importancia de la oración de la cual se ha hablado anteriormente. No en vano afirma Moreschini: la vida moral es condición para la contemplación de Dios. Para finalizar este apartado, conviene evocar nuevamente al niceno, para quien, de hecho, no existe más que una custodia y medicina del alma: acordarse de Dios con fuerte deseo y entregarse siempre a buenos pensamientos. No cesemos nunca en este esfuerzo, ya comamos, ya bebamos, ya estemos descansando o haciendo alguna cosa o hablando, de forma que todo lo que hagamos sea para gloria perfecta de Dios y no para la nuestra. Solo así nuestra vida no tendrá ninguna mancha o suciedad proveniente de las acechanzas del maligno. A manera de conclusión, después del recorrido realizado, es posible validar que la particularidad de la espiritualidad del niceno es ser una espiritualidad de la epéctasis, es decir, una espiritualidad que se entiende como un crecimiento continuo sin fin, o también como una transformación continua en Jesucristo como resultado de seguirle e imitarle hasta ser imagen de la imagen. Esta forma particular de comprender la espiritualidad, al tener su fundamento en la noción de creación del hombre a imagen y semejanza del Creador, permite recuperar el sentido y el telos propio de la existencia humana llamada a la comunión divina. El hombre no es un ser para la muerte, sino un ser para la vida plena que se encuentra en la comunión con Dios, y la manera como el hombre puede participar es desde el crecimiento permanente. En efecto, es oportuno recalcar la importancia en este crecimiento continuo por parte de la gracia, que como don del Espíritu, además de promover el deseo al interior del hombre en función de la comunión divina, opera como libertad en el hombre, capacitándolo para decidir sobre aquello que está llamado a ser, de configurarse como imagen de la imagen de Dios, Cristo el Señor. Esta vida en el Espíritu no se realiza en solitario, sino siempre referida a otros
con quienes se comparte la misma vocación a la comunión divina. En este caso, la espiritualidad de la epéctasis es profundamente eclesiológica, en tanto que la Iglesia se construye en la medida en que se hace presente a Cristo, y para ello se requiere de la vida en comunidad. Esta espiritualidad de la epéctasis es también una espiritualidad del seguimiento e imitación de Cristo, en tanto Él es el fundamento de toda espiritualidad propiamente cristiana, al ser el puente entre Dios y los hombres. En la comunión con Cristo, esto es, en el seguimiento e imitación permanente del significado del nombre de Cristo, es posible para el ser humano la comunión con Dios, que es ilimitada debido a la infinitud divina. Desde la centralidad en Cristo, en la espiritualidad de la epéctasis, la oración cumple una labor importante, pues de ella Gregorio hace derivar no solo las diferentes virtudes que encuentran su plenitud en Cristo, sino la posibilidad de establecer una comunión con Dios. Por ello, la insistencia en orar permanentemente. Esta particularidad de la centralidad en Cristo no puede entenderse como afectación a la Trinidad, pues para Gregorio, en sintonía con la narrativa neotestamentaria, Cristo es el camino que nos conduce al verdadero conocimiento de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más aún, quien hace posible la configuración de la criatura como imagen de la imagen del Creador es el Espíritu Santo. Por tanto, la centralidad en Cristo, que hace posible la comunión divina, es posibilitada por la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. Esta manera de comprender la espiritualidad como epéctasis sigue aún vigente, en tanto que sus fundamentos no son otros que los presentes en la revelación, de la cual da testimonio la Escritura. Gregorio hizo un esfuerzo por hacer inteligible el dato revelado y permitir que los creyentes pudieran vivir en profundidad su vocación divina. Hoy, las circunstancias históricas no son las mismas a las que tuvo que hacer frente el niceno, pero la invitación a configurarse como imagen de la imagen de Dios sigue siendo vigente, y para ello el legado recibido del obispo de Niza es un aporte valioso sobre el cual estamos llamados a seguir profundizando. Hasta aquí la presentación. Quienes deseen acceder al aparato crítico que se ha tenido en cuenta en la presente conferencia, la invitación es acceder pues al artículo que ha sido publicado en la revista Perseitas, y pues allí podrán rastrear las fuentes que he estado comentando en el desarrollo de esta conferencia titulada La espiritualidad como crecimiento constante, aporte de Gregorio de Niza. Muchas gracias.